Saludos, ¿cómo estás, Sandy? Bien. ¿Cómo están todos? Un abrazo muy grande acá desde Bendita Hora, Bendito Café. Mucho, mucho cariño para cada uno de ustedes, de verdad. Un abrazo gigante. Sandy, ¿a quién quieres saludar hoy día de quienes siempre nos Wow, ven? a Claudita de México, claro que Eh, siempre nos ve. A Nayeli de México también, porque tenemos bastante seguidores de México. Entonces, saludo Nayeli, gracias por siempre comentar, por hablarnos, por sugerirnos temas. Claudita, besitos, amiga, de verdad, muchas gracias por seguirnos siempre. Y a todos los que nos están siguiendo en cada episodio de Bendita Hora Bendito Café, muchísimas gracias. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes, gracias por compartir y hablar de estos temas que se traen a Bendita Hora Bendito Café en la sobremesa, en el café, en las reuniones familiares. Gracias, porque estamos creando una comunidad muy bonita. Gracias. Muchas gracias, de verdad que sí, de verdad que sí. Y hoy día tenemos un tema, en realidad, que nos vamos a divertir un poco y nos vamos a gozar y nos vamos a saborear incluso. Mm. Así tal cual. Amiga, te pregunto de entrada. Madre mía. A ver, Chon, 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 ¿con quién chon. cocinabas o con quién le aprendiste a cocinar cuando así que la veías desde chica, no sé, por ahí? ¿Con quién? ¿Cómo era eso? Claro, mi mamá. Mi mamá siempre fue una excelente cocinera, de verdad, tenía muy buen sazón, que se lo aprendió a mi abuela. Entonces era una mujer que le encantaba. Y yo creo que de ahí viene un poquito mis afectos, mis demostraciones de afectos a través del servicio, porque ahí descubrí que efectivamente a mí me encanta apapachar, que es una palabra muy mexicana Sí. como ese abrazo del alma a la gente que estimo, que quiero, a través de la comida. Entonces mi mamá siempre, cuando venían nuestros cumpleaños, previo a ese día del cumpleaños, decía, ¿qué quieres que te haga para tu día de cumpleaños? Tú podías escoger, porque a ella sabía hacer unos guisos muy ricos, entonces podría hacer desde mole, desde tacos dorados, desde una cochinita pibil. Entonces me decía, ¿qué vas a querer? Entonces tú decías, ya a mí me encantan los tacos dorados de pollo, pero con salsa de guacamole. Perfecto. Entonces tú sabías que ese día ella iba a hacer eso de manera muy especial para ti. Y de alguna manera, cuando yo también estuve previa a casarme, ella también me llamó y me dijo, bueno, ya viene muy pronto, te vas a casar y necesito que sepas hacer, por ejemplo, el arroz, un buen arroz, las cosas más básicas, pero que las supiese yo hacer, porque bueno, cuando estuve como más pequeña en casa, yo ya sabía que ella guisaba muy rico, pero no me había dado cuenta cómo es que ella sazonaba, qué tiempo se esperaba de cocción, que si no se abre el horno, que porque entonces se sale el calor. Todas esas cosas yo sabía que pasaban en casa, pero nunca fui tan atenta hasta el momento en el que yo ya me iba a casar y me dijo, necesito que sepas estos, casi los secretos de la cocina, ven que te los tengo. Yo, entonces, definitivamente mi mamá, amiga, mi mamá fue la que me enseñó. Sí, sí. Qué maravilla, qué buenísimo. Bueno, en mi caso fue una mezcla entre mi mamá y mi abuela, ¿no? Yo vivía Wow. con sí, vivía con mi abuela materna también. Entonces, claro, tengo, por ejemplo, mi abuela era de hacer arroz así, pues, con un cubo de caldo. Claro. Uh-huh. Y ahí está súper sazonado, ya. Vamos, Fue, listo. está listo. No, mi mamá de picar y que tenga su sazón el arrocito, qué sé yo. No, yo hago, por ejemplo, ¿no? El queque, ¿no? ¿No? Uh-huh. ¿No? Ajá. Igual como lo hacía mi abuela, que ponía, por ejemplo, lo seco primero. Y luego Uh-huh. iba poniendo el líquido. Mi mamá Órale. era de hacer el líquido primero y luego lo seco. Mira. Y a mí me gustaba, yo golosita, todos, el chupadito de la soya, Claro. de los bols, de los Sí, del así, de los bordes. potes, de todo eso, de la Mm, batidora y no, de todo, salados y dulces, ¿eh? sí, Así, sí. y que de repente, oye, pero está crudo, ya igual. No importa. Ya sabe lo que Yo sabe. Sí, sí, sí. La verdad que estando ahí, ¿no? O sea, no recuerdo nunca que me hayan puesto a aprender, ¿no? Sino que era como parte de estar ahí, Ujú, realmente, ¿no? Mientras ujú. tanto, ¿no? Ahora, es bien divertido aquello, ¿no? Porque una cosa que vamos a conversar hoy día tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Tiene que ver con, yo recuerdo, por ejemplo, a mi mamá era de guardar recetas. Ujú.
y tener Claro, recetario, recetario, ¿no? el recetario en la Claro, familia. y tengo todavía el recuerdo muy pequeña de mi mamá con recetas que parecían verdaderas fichas de biblioteca, pero eran recetas, Recetario, ¿no? Y buscar la receta y claro. sacar la receta y aquello, ¿no? Mi abuela no, de recetas no, pero me acuerdo que salían en revistas, en fin, ¿no? Claro, incluso recuerdo también, ahorita que dices que salían en revistas, había revistas de cocina, no sé, cocina fácil, tal. Pero también en algunas latas de leche, principalmente para postres y demás, venían aparte de que tú le quitabas todo lo que era la envoltura de papel, ¿no? Sé, la publicidad, y en la Sí, parte trasera venía la receta. Pastel de lote de tal, tal, porque usabas esa leche. ¿No? Y no sé qué crema de no sé qué de lote porque usabas esa leche. Entonces también era una forma de coleccionar las recetas porque si tú comprabas esa leche, decías, no tengo idea qué voy a hacer. Ah, pero pues atrás de tal leche viene una receta. A ver, ¿qué me sugiere? Y ahí ya sacabas una buena receta también, recuerdo eso, sí, sí, sí. tal cual, tal cual. ¿Y saben qué es lo más divertido de lo que estamos conversando, por cierto? Claro. Que ya eso no hay. O sea, como No, que si claro. alguien va por ahí a la tienda de libros, ¿no? Y se compra una cosa de cocina, uno dice, ah, ya, pues, o sea, a esta persona le gusta mucho cocinar. Claro. Sin embargo, lo que demuestran, ¿no? Los algoritmos, ¿no? Los números y las métricas Los números. de búsquedas en los buscadores Google y todas estas cosas, mochilas, todos los que usted quiera, bien, Ujú. todos los buscadores dicen que una de las búsquedas que más hay es cómo se hace. Y ahí Claro. búscala, ¿cómo La se hace el receta, el pastel de elote? pastel. ¿Cómo se hace el... Bueno, eso está dentro de los elementos que más es Más se buscado por la busca. gente en su propia cultura, por supuesto, su propio país, sus propias recetas, Ujú. pero que en el fondo siguen con esta inquietud, con toda la tecnología que hay y todo, siguen con la inquietud de ¿cómo le hago? ¿Cómo lo hago? Claro, o sea, y sí es cierto, esos recetarios de antes que, bueno, muchísimo atrás de la generación de mi mamá incluso, eran que se pasaban por generaciones. Y a veces eran tan celosas algunas recetas que decían, no, es que esa receta solamente se queda en la familia, no puedo compartirla. Claro, Entonces tú decías, no, pero ¿cómo le hiciste? Es que el pastel, es que mira, es que es de generación, amiga, pero no te la puedo pasar porque es desde mi tatarabuela y se queda en la familia. Es como el sello distintivo que tú sabías que claro, ibas a esa familia y ibas a comer ese postre, ese queque, pero solamente allí se podía disfrutar, no se claro. compartía. Entonces era así como que, bueno, si quieres saborear un rico queque de manzana, un rico queque de naranja, es cuando vas a la casa de Lolita, porque ahí lo van a hacer seguramente. Sí, es cierto, se pasaban de Claro, generaciones. claro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, ¿no? Cuando hemos vivido en Lima, que llega Ujú, ahí, bueno, nosotros en mi casa somos muy sencillos para comer y la verdad es que nuestro paladar no es tan exquisito, ¿no? Entonces, ujú. pero por ahí que evidentemente la cultura culinaria peruana es tremenda, ¿no? Wow, Entonces, mi sí. esposo, pues ahí comiendo el almuerzo normal que le daban ahí en la oficina, ¿no? De pronto, ¡ay, qué bueno que está! Decía y todo. Y un otro colega, ¿no? De trabajo decía, sí, pero yo no lo hago así. Aquí se Mm, nota que le pusieron, por ejemplo, ¿no? El pimentón primero, porque mira que está un poquito más cocido de lo que debería y que no sé qué. ¿Y tú cómo le haces? Le decía a otro, ¿no? Tal plato, porque era el nombre del plato y todo, ¿no? Y entonces decía, ah, no, yo para el arroz, decía, era un colega, vivíamos en ujú, Lima, y hay otra ciudad que se llama Arequipa, que está igual claro. lejos, ¿no? Entonces decía, no, yo me traigo agua de Arequipa. Que se traía su agua, literalmente, para Wow. que cocinarse, sí, de Como cocinan veras, en Arequipa. como le gustaba su plato que le habían hecho toda la vida. Sí, 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 se Wow. conseguía su agua, ¿no? Entonces, Wow. sí, porque si no, no era igual. De No, hecho, en Perú hay de es aguas a aguas. tanto, claro, claro, aguas, aguas con el agua, Aguas con ¿no? el Pero agua. en Perú era tanto, tanto, tanto de verdad en la cultura culinaria, porque realmente no es que tú digas, o sea, fijarse, ¿no? Eso voy. Tienes tan entrenado el paladar
ya como Ujú, sociedad, a eso voy, ujú, ¿no? ujú. Recuerdo, por ejemplo, otra cosa, ¿no? Que recuerdo que mis hijas eran pequeñas, pequeñas estoy hablando de, no sé, por ejemplo, primero, segundo año de básica, de primaria, ¿no? Chiquitas, Primero, segundo claro. básico de primaria. Y entonces llevan su comidita, pues. Y Ujú. entonces le dice un compañero, ay, es arroz. Sí, dice, me lo hizo mi abu, dije, no, porque, no, o me lo hizo mi mamá, debe haber sido yo, ¿no? Y lo prueba y dice, ah, le falta ajo. El niño sabía No te perfecto, puedo creer. de verdad chiquitito, que Le claramente yo no le falta había puesto ajo. ajo esa vez, ¿no? Guau, no, pues sí, el paladar ya estaba muy acostumbrado. El Totalmente. arroz tiene que saber con Para, cierta porción de ajo. tal Y cual, si no ¿no? lo encuentro, esto no es el arroz que debe de ser así. No, sí. Para él, por lo menos. Claro, claro. Bueno, recuerdo perfecto también un día, estamos hablando del jardín de infantes, ¿eh? O sea, Sí. de la escuelita ahí, el prebásico, preescolar, que tenía un día donde tú llevabas comida criolla, que Ujú, se llamaba comida como, no, que se supone que era como tradicional. Había un ujú. día y que llevaban comida tradicional, ¿no? Entonces, me acuerdo que todos llevaron algo. Yo la chilena mandé a hacer realmente unas empanadas chilenas porque no sé, no, no, ¿Qué llevo? ¿Qué llevo? no, no, pero, no, me acuerdo que salían las mamás, ay, ¿tú qué hiciste? ¿No? Entonces decían, por ejemplo, me dice una, no, yo hice tal cosa, ¿no? No me acuerdo, pero dice, y yo, ay, qué bonito, ¿y qué es? Dice, bueno, esta es una comida precolombina que Oh, la hacían los incas. Y te va y te ujú. cuenta cómo la hace y todo. Luego llega otro y me dice, ay, dice, yo hice champú, dice, me acuerdo por el nombre, ¿no? Dice, que es un postre que me enseñaron en el colegio las monjas, decía, y que es de la Wow. época de la colonia. Y me explicaba, o sea, tenían una claridad hasta para eso. Yo decía, ay, no me Dios mío, yo pregunten traje eso a mí. empanadas. O sea, claro. Pues yo traigo las empanadas de mi amiga de la esquina. De mi otra amiga chilena que fabrica, porque yo no. Claro, claro. Y son así, bueno, en México también, de ir al También, mercado bien fresco, ¿no? O sea, en muy Chile fresco. que pues una vez a la semana, ¿no? Ya, no, pero acá muy fresco, no, En no, México no. sí. Ajá, en México también, En pero México también. es increíble porque, por ejemplo, uno en México, o no sé si ahora lo hagan tan como antes, ¿no? Pero es todas las señoras, en México, en la época en la que yo viví en México y yo estaba más pequeña, era, ¿qué vamos a comer hoy? Y ese día iban a ir a comprar en ese momento, pero sí iba la verdura, pero sí la carne, pero sí los condimentos, pero sí todo. Y un poquito más tarde, las tortillas, porque ahí esto, las tortillas Ah, sí. lo clásico para toda comida es las tortillas. Entonces, ahora yo pienso, ¿por qué no lo hacían como ahora, ¿no? Si hagamos como para la semana. No, 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 porque entonces no sabe fresco. Entonces, Así si es. vas a hacer sopa, vas a hacer la sopa de hoy. Y luego dice, Claro. no, es que ya sabe a sopa recalentada. Entonces dices, Así. pero te simplifica mucho el tiempo. No, güey, y culturalmente hablando, porque todo se hace fresco. México Claro. no duerme literalmente desde Sí. muy temprano, ya está todo disponible para que las amas de casa vayan a los mercados, a los tianguis, a las tiendas, y todo está muy fresco. El pan, el pollo, la carne, todo es muy fresco, es del día. Como dice, Sí, y sí, sí. preguntaban, ¿es del día? Sí, señora, el pollo es del día. Hoy, Tal cual. hace unos Sí, momentos lo todavía tocaba hasta andaba tibio, y claro. está tibio, Ajá, ajá, sí, sí. claro, claro, Bueno, sí. Perú igual, ¿no? Entonces, claro, imagínate, ¿no? Esto, nosotros, bueno, ahí los chilenos, nada, 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 Cultura, ¿no? es Es cultura. Pero qué cultura, ¿no? rico le salen los asados a los chilenos, discúlpame, pero yo he Ah, probado bueno. unos muy ricos asados en Chile que dices tú, ¿cómo le hacen para que sazonen solo con salecita y queda tan rica la carne? Sí, ¿no? Pero Mm, fíjate que incluso me pasó una vez, hemos tenido, ustedes si han visto, ¿no? El capítulo donde tuvimos por acá a nuestra amada Sara Cuba, ¿no? Una vez llega aquí en Chile a mi casa, mi amada Sari, y me dice, ¡ay, qué bueno está este pollo!, ¿no? Que yo había hecho.
¿qué receta es esta? Me dice. Entonces le digo, pues nada, agarré el pollo y lo que tenía, o sea, tenía entonces un poco de pimentón, un poco de esto, y con lo que tenía lo hice, muy chileno, ¿no? Uno compra para la semana y con lo que hay. Y me dice, Ujú. eso en Perú le llamamos pollo de la casa, porque no es ninguna receta en Ah, particular, sino pollo de la casa. Y yo le digo, bueno, es que en mi casa siempre se come de la de la casa, casa. de lo que vaya cayendo. De lo que vaya cayendo, ¿no? Entonces, Claro. es bien divertido en eso, ¿no? Mm, Como de alguna manera todos los países y todas las culturas van teniendo su propia cultura culinaria y su propia manera de hacer, ¿no? Es, claro. es bien especial. Pero además, déjenme contarles que me pareció muy, muy divertido. Ustedes saben que ya hemos dicho tantas veces, aquí la que sabe cocina es mi amada Sandy y yo me defiendo nada más, ¿no? No, sí. Pero miren lo que hemos averiguado. ¿Se acuerdan que en algún episodio también hablamos de temperamento y carácter? Ujú, ujú. ¿No? Y ocurre algo muy divertido. Ocurre que la gente, lo que se dice, ¿no? Es que la gente, incluso según su temperamento, también cocina. Es Ujú. decir, se puede notar el temperamento a través de cómo la gente cocina. Por Correcto. ejemplo, existen los que son los sanguíneos, son más improvisadores, ¿no? Dice que son cocineros intuitivos. Eligen Mm, las recetas y la ven así por placer visual o social, así como, esto le puede gustar ¿no? A mi hermana, a mi primo, a mi no sé qué, mm. así como, Por más o menos intuición. por intuición, por cómo se ve, ¿no? Y luego dice que en la ejecución solemos, no, suelen saltarse pasos, dice, o sustituir ingredientes sobre Ingredientes. la marcha, ¿no? Primera vez que hacen la receta y empiezan, hay un chorrito Voy de a esto ponerle también, ¿no? vino, Sí. vino tinto. A ver. Claro, claro, de más que sí. ¿No? Entonces dice su cocina es vibrante, pero a veces inconsistente. Es decir, hace la receta y no queda siempre igual. Pero bueno, Pero salen avante. salen adelante, ¿no? Luego dice que los coléricos, dice que serían como el chef ejecutivo. Prefieren recetas que demuestren dominio o eficiencia. En la ejecución son rápidos y decididos. Si algo sale mal, se frustran rápido, pero Wow. tienen una capacidad increíble para resolver la crisis bajo presión. Wow, Esto mira. del chef ejecutivo, ¿no? O sea, increíble. Y hay otros, ¿no? Por su propio temperamento, los Claro. melancólicos, que son más perfeccionistas. Mm, Entonces, se sienten atraídos, por ejemplo, por la repostería técnica o recetas que son ancestrales y que le tienen que quedar igual, como le quedaba a ujú. mi mamá, que ahí me voy y me busco el agua de Arequipa, por Y te vas a poner ejemplo, aquí ¿no? para que lo sepas. Si no, no sabe. Sí, No sabe Arequipa. no es la misma, ¿no? Entonces, Claro. dice que miden cada gramo con precisión Oh, matemática. wow. Su cocina es la búsqueda de una obra maestra. Mira qué interesante, Qué ¿no? interesante. Ajá. Luego está el flemático que llama como un cocinero de confort, de comodidad. Eligen recetas que ya están probadas. Ah, mira. Así lo hemos Mm. hecho siempre, así se va a seguir haciendo. No me No me le muevas complique. más. Ni No, un gramo menos, ni un gramo más. claro, o sea, hace así. No cocinan con calma, sin prisa, suelen tener excelentes guisos que requieren su tiempo, su ejecución es constante y rara vez se van a estresar si el soufflé o algo se baja. O sea, hicimos lo que se hizo, lo hicimos bien, ya bueno, quién sabe qué pasó. Mira qué interesante, cómo es que puede el temperamento también influir, o sea, también cosas que se heredan. Yo creo que hay gente que también, eso de la heredada de hay gente que dice, le heredaste el buen sazón a tu mamá o a tu abuela que guisaba muy rico. Puede ser que Tal también por cual, ahí en el temperamento vengan también la vena del buen guisar, que sea tal cual. por generaciones. En esta familia se guisa muy bien. Por ahí puede haber algún, o sea, a mí no se me da para nada, pero hablando esto del temperamento, que también es heredable, entonces, oye, pues puede ser que por ahí venga la vena de la buena cocina de la familia. Tal cual. Además que, ¿qué pasa? De repente tú dices, bueno, ya no sé, ya sabes que cocinemos en familia. Tú empiezas a ver cómo cocina. Le puedo echar una cosita aquí. No, 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 no no le hagas muevas. eso. No, entonces,
claro, tiene que ver mucho con el temperamento de cada uno, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya pues esa persona es así, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿no? Asumir que eso pasa así. No es que Mm, no sepa cocinar necesariamente claro, o que no se apegue y las cosas tienen que ser de una manera, sino que hasta en claro. eso influye el temperamento, ¿no? Ujú, qué Qué interesante, interesante. ¿no? Entonces, eso es una cosa que ahora, fíjense que hablamos de temperamento, pero la otra vez en un episodio, por ahí lo revisan si Ujú, quieren, hablamos también del carácter. Dijimos que el carácter se forma, ¿verdad? Que habíamos dicho. correcto, Ok, correcto. el carácter se forma con la experiencia y es lo que nos permite seguir una receta y por lo tanto, por ejemplo, en la repostería, lo que más influye es el carácter, justamente. Dicen que la repostería es un ejercicio de carácter, porque en la repostería, a diferencia de la comida salada, exige templanza y orden. Ujú, ujú. Un carácter disciplinado entiende que la química propia que se produce para que suba, para que esto, para que no sé qué, no se negocia. Y en Sí, la, hay y en la cosas. repostería es bien fundamental, ¿no? Sí, sí, la repostería requiere, como dices, una cierta disciplina, o sea, ciertos tiempos de cocción, no se abre el horno, pero pone la tapa, pero entonces pone un poco de papel aluminio, pero para que sea más, se emulsione más. Claro, tiene sus técnicas, sus toques, porque son precisos para que se logre realmente el postre que se desea. Claro, sí, la repostería tiene sus puntos claves para que realmente resulte, si es más exigente, digamos, que los salados. Totalmente. Aquí dice, Ujú, el carácter en la repostería doma al temperamento, ¿no? ujú. Dice porque tiene que domar el impulso de abrir, ¿no? Y aprender a esperar, que el Ser horno paciente. precaliente, exacto. Tiene que aprender a seguir la repetición de la receta y tener confianza en eso. Entonces, Ujú. es bien interesante porque en la medida que además, ¿no? Me va yendo bien, la repostería va como adquiriendo retos más complejos. Ah, ahora entonces vamos a hacer tal otra cosita, ¿no? Ujú. Como ustedes se pueden imaginar, yo no hago repostería. Pero Yo bueno, tú salado, tú todo ensalado. yo salado, sí, de vez en cuando boqué, que ya hace mucho que no hago, de hecho, salado, ¿no? Pero es interesante porque en la cocina salada el margen de error es alto, puedes equivocarte, permite corregir sobre la marcha, Ujú, ay, mira, más sal, ay, no, más agua, ay, no, ujú. mira, me dijeron que si le pongo una papa ahí que se raya, le va Absorba a la bajar sal. la sal y que no sé Mm, qué, y ay, algo hago, ¿no? En cambio, en la repostería, ujú, nada, el margen de error es bajísimo, o sea, no me puedo equivocar. ujú. Requiero seguir el protocolo Correcto. estrictamente, Ujú, ¿no? Por ejemplo, en la cocina salada, la creatividad, dice, es reactiva, es espontánea. ¡Ay, mira! ¡Ay, hagamos tal otra cosa!, ¿no? ujú. Pongámosle no sé qué. En cambio, en la repostería, la creatividad es planificada, es Claro, estructurada. Yo estructurada. llego y me pongo a innovar cuando en verdad ya manejo mucho, mucho, mucho la técnica. Y lo llevas a otro nivel, como dicen los chefs. Ese ya se subió a otro nivel, pero porque ya manejas la receta original, la base, y te puedes ir a otro nivel, pero porque ya lo manejas. Tal cual. Dice además que el estado emocional influye mucho en la cocina salada, Sí, ¿no? Así como dicen para agua, como agua para el chocolate por como ahí, para ¿no? En agua, la para novela. chocolate. Pues sí, influye directamente en la cocina salada porque influye en el sazón, Ujú, ¿no? El cocinar con enojo, el cocinar con amor, en fin. En cambio, realmente, respecto a lo emocional, en la repostería influye la paciencia para los ujú. procesos. Me va a quedar igual, o debería quedarme igual, enojada, triste, lo que sea, porque tiene que funcionar como funciona. El Así es. batido tiene que tener su tiempo y ese sí nada más, el enfriamiento, el etcétera, ¿no? Dejar reposar no sé cuánto, etcétera. Entonces es bien divertido porque mientras que el temperamento te hace, por ejemplo, elegir un postre colorido o un corte de carne o lo que sea, ¿no? El carácter es el que decide
si vas a leer, por ejemplo, la receta completa antes de empezar, si vas a Correcto. limpiar la cocina mientras que se está horneando o no, etcétera, ¿no? Ujú. Es muy decidor como cada uno somos incluso al momento de cocinar. Claro, es como si lo salado fuera un poco rock alternativo y lo postre sería música clásica tranquila, ¿no? Con sus Con tu tiempos. buena partitura. Claro, porque obviamente se tiene que cocinar con un buen tiempo, con una buena temperatura, ser paciente, no abrir el horno, inclusive, como tú bien dices, ir acomodando cómo lo voy a presentar, porque también la presentación influye mucho. Sí, es como más Tal cual, detenido, más detallado, digamos, lo tal dulce cual, ¿no? que lo salado, sí. Sí, Tal sí. cual. Entonces es bien divertido porque de alguna manera, ¿no? Y acá de lo que hemos hablado, Mm, lo que cocinamos habla mucho de nosotros también. sí, totalmente, sí. ¿No? No es solo la historia de que, bueno, muy bien, aprendiste con tu mamá, yo ahí estaba chupando la olla de mi abuela o mi ¿Qué mamá o lo quedó? que sea, lo que quedó ahí, no, Mm, sino que es además la expresión misma de, al final de cuentas, cómo estamos, quiénes somos, cómo son nuestras correcto. maneras, este ingrediente de base que hemos dicho que es el temperamento, cómo es nuestro carácter al respecto también, qué cosas hemos domado o no en nuestro propio carácter. Entonces es interesante porque viendo incluso a otros cómo cocinan, ¿cierto? Lejos de lo que está bien o lo que está mal, en realidad también estamos descubriendo a esa otra persona, estamos conociéndole. Ujú, claro, nos volvemos observadores de los cocineros y dices, ay, mira, es muy detallista, es paciente, no abre el horno, no comió ansias para ver, ya está horneado, le pongo el palillo para ver si sale húmedo todavía o no, es paciente, por lo menos ahí está guardando con la paciencia. O abrió el horno y fue tan impaciente que el pastel no subió, se quedó a la mitad. Claro, ahí es una forma también de poder saber cómo, cuál es la personalidad de esa persona, cuáles son los rasgos que la pueden definir en cuanto al carácter y todo lo que es esa persona en la cocina, porque pues ahí también se desenvuelven muchísimas cosas. Y la cocina por mucho tiempo ha sido el lugar de reunión por excelencia de la familia. Cuando tú llegas, dice, pásate hasta la cocina, es como ese lugar de intimidad en donde vamos antes de pasar a la mesa, vamos a degustar un poquito de que, mira, pero pruébate este picoteo que hay antes previo. Entonces, por eso, bueno, en México se dice, llegó y se pasó hasta la cocina, como el lugar más íntimo de la casa, porque ahí se gestan pláticas largas, temas que nos involucran a todos. Entonces, la cocina siempre ha jugado un papel importante en las familias a lo largo de los años. Totalmente, tal es así que miren la vuelta histórica que nos hemos dado, digamos, respecto a Mm, lo que se llamaría el plan arquitectónico, ¿no? Básicamente, desde la antigüedad, el ujú. concepto hogar era el lugar donde estaba el fuego. Ese es el Hogar concepto es hoguera. original. Hogar es Ujú. donde está la Hoguera. hoguera, ¿cierto? Así Donde es. yo pongo en el fondo el fuego y Ujú, todos alrededor del hogar estaban ujú. conversando y comían. Realmente Correcto. era así, y de hecho lo más precario era dormir todos alrededor del hogar. Después aparecen las habitaciones, ¿no? Después aparecen dentro de lo que es la planeación de viviendas y todo, otros recintos en la medida que iban teniendo más recursos. Pero Claro. lo básico, La era un cocina. recinto único donde el centro era el hogar, ¿no? El fuego donde se cocina. Y lo Ujú. cierto es que van pasando, ¿no?, los años y hemos llegado al punto donde nuevamente cada vez se dan más esto de estos mesones o cocinas abiertas y donde estamos integrando, ¿no?, lo Todo. social de nuevo a lo que es Ujú. el comer. Entonces, qué interesante como de alguna manera, miren, millones de años para llegar al mismo punto, ¿no? Que es todo lo que podemos también en el cocinar, en el conversar, ¿no? Todo esto cómo se va dando esta Ujú. relación donde el comer ya no es solo el preparar alimentos para que ocurra un evento posterior de comer, sino que empieza a ser parte integrada, ¿no?, de las relaciones que tenemos en nuestro
hogar. Totalmente. Comer es compartir y compartir anécdotas, compartir sueños, compartir historias. Yo creo que la cocina es uno de los lugares más íntimos de una casa, creo yo, no sé, por experiencia propia, para mí es como que ahí se gestan muchas cosas, muchos cariños se gestan, se cocinan muchos aprecios, y yo creo que la cocina nos hermana y nos junta y nos invita a reunirnos en esos lugares cálidos, pues en el hogar de uno, en el calor de un hogar, porque finalmente hogar viene de hoguera, calidad, algo cálido, caliente, que abraza, que acoge. Entonces yo creo que la cocina significa mucho, tal vez en muchos hogares, porque es eso, reunir a la familia y a los Pues invitados también. tal cual, tal cual. Y acá reunidas con ustedes, de verdad, nuevamente, no podemos, como hace Sandy, mandarles un abrazo, ¿cierto? Del alma, un apapacho con Un un plato apapacho. rico de comida, ¿cierto? Pero vaya nuestro apapacho, sí, abrazo con el alma, el náhuatl, desde acá para todos y cada uno. Coméntenos. ¿Qué plato les gusta? ¿Qué hay en su país particularmente que sabe Ujú. rico? Cuéntenos, de pronto pueden comentarnos qué cosa les queda sabrosísima o qué cosa aprendieron de su madre, de su abuela. ¿Qué Exacto. tal? ¿Son más de comida salada o son más Dulce. reposteros? ¿Qué tal todo eso? Estamos de verdad con ansias de poder leerles y escucharles entonces ahí en las redes. Claro que sí. Y como este y otros episodios más, en Bendita Hora, Bendito Café, los esperamos en el próximo episodio, ¿cierto? Totalmente, nos vemos, Nos vemos. bendiciones. Abrazo.